Saludamos a esta hora a José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muy buenas tardes, bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, buenas tardes Jason por esta oportunidad. En un caso como el del opositor Leopoldo López, cuando se ha hablado de que hay falta de justicia en Venezuela, que la justicia está comprometida y no es imparcial al no aceptar las pruebas de la defensa, ¿valdría la pena explorar la posibilidad de un canje como lo propuso Nicolás Maduro para lograr la libertad de este hombre considerado un preso político? Jason, el proceso contra Leopoldo López es una farsa. Es simplemente un ejemplo más de persecución política de la que se vale el actual gobierno de Venezuela, porque tiene a su disposición todo el poder para hacerlo. Abusa del poder y decidió tomar de rehén al líder opositor Leopoldo López. Hasta ahora no ha exhibido el gobierno ninguna evidencia que pueda justificar el proceso contra él y más aún su detención, su privación de la libertad. Se trata de un caso realmente, yo diría, evidente de arbitrariedad, un proceso injusto, y lo único que le corresponde al gobierno, al Estado de Venezuela, es la liberación inmediata e incondicional de Leopoldo López, al igual que de otros líderes políticos que están también en prisión en circunstancias similares a la de López. Naciones Unidas, las más altas autoridades de Naciones Unidas, autoridades competentes en distintas áreas, pero también la autoridad máxima de derechos humanos, el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas, han solicitado en términos reiterados la inmediata liberación de Leopoldo López. Y lo que hace Maduro al sostener públicamente que está dispuesto a canjearlo a Leopoldo López por un detenido en los Estados Unidos es una muestra más que creo que logra acreditar que la detención de Leopoldo López es simplemente un capricho del Ejecutivo que utiliza al Poder Judicial que está a su disposición y que actúa como un simple apéndice para convalidar su agenda política, sus intereses políticos y la represión que ejerce contra los opositores hoy día en Venezuela. Sobre eso quiero hacer énfasis. La Fiscalía de Venezuela acusó a Leopoldo López por instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir en hechos relacionados con las manifestaciones de febrero de 2014 que terminaron con varias personas muertas. Sin embargo, cuando se habla de un canje y por la experiencia a la luz del derecho internacional, ¿se estaría aceptando por parte del régimen chavista que hay un preso político? En los hechos lo están reconociendo, pero las acusaciones son absolutamente frívolas, son cargos que se reiteran contra López. Recordemos que inicialmente incluso estaba nada menos que el de homicidio, pero para que esos cargos tengan algún sentido, en un país donde reine el Estado de Derecho, en un país donde exista el debido proceso, cosa que no existe en Venezuela, ese tipo de cargos deben ser avalados y sustentados con evidencias, con pruebas que permitan justificar la apertura de una investigación penal contra cualquier ciudadano y más aún la privación de la libertad. Muy pronto se va a cumplir un año de la detención arbitraria de Leopoldo López y hasta ahora tanto esa fiscalía como los jueces que han tenido a cargo la investigación del caso no han sido capaces de mostrar una evidencia sólida, una evidencia mínimamente seria que pueda justificar este proceso penal. La esposa de Leopoldo López decía a través de su cuenta de Twitter que esto no se trata de canjes,
y se trata de justicia. Usted mismo nos estaba enfatizando que la libertad inmediata de Leopoldo López debe ser un hecho independientemente de si hay un intercambio o no hay ningún intercambio. ¿Usted qué cree que va a decir la justicia de los Estados Unidos, más cuando tiene un precedente que, aunque no es el mismo, sí fue de intercambio de prisioneros con Cuba? Sí, pero la situación es muy distinta. El canje que se dio en el caso de Cuba se dio sobre la base de dos grupos de personas, en este caso de un espía norteamericano condenado a prisión en Cuba y otros 3 espías acá condenados en la Florida. Lo que está haciendo Maduro es una burda réplica de lo ocurrido recientemente entre Cuba y los Estados Unidos, pero que forma parte de una distracción más. Es la distracción diaria a la que acude el gobierno de Venezuela para confundir y para intentar de algún modo justificar la detención de Leopoldo López. Leopoldo López no es un espía, no se ha demostrado ni siquiera la comisión de un delito, es simplemente una víctima, un rehén del actual gobierno autocrático de Venezuela. Por la experiencia que tiene Human Rights Watch cuando se tratan estos casos de persecución política, de amedrentamiento a líderes opositores, ¿qué podría pasar en un caso de que efectivamente Nicolás Maduro lograra que Leopoldo López fuera entregado a los Estados Unidos? Se está buscando anular políticamente a un hombre que tiene apoyo popular en Venezuela. Evidentemente que lo que se persigue con una oferta tan disparatada, descabellada como esta, es estigmatizar la figura de un líder político cuando nunca existieron justificaciones mínimas que pudieran explicar su privación de la libertad. Estamos, insisto, frente al caso de una víctima de persecución política, valiéndose de las herramientas del sistema judicial y penal venezolano, que, como sabemos, no cuenta con la más mínima independencia frente al Ejecutivo, y que le permite al presidente actual de Venezuela distraer la atención pública e intentar justificar una medida caprichosa y arbitraria como ha sido la detención de Leopoldo López por casi un año en Venezuela. Finalmente, señor Vivanco, hoy debía reanudarse el juicio que para muchos en Venezuela es un juicio injusto, y finalmente vuelve y se aplaza la audiencia. Es decir, hasta el momento todavía no hay una condena a un hombre que ya lleva casi un año tras las rejas y no conoce ni siquiera si va a pagar o no una pena de cárcel. Las violaciones a los derechos humanos en pleno año 2015 continúan empantanando al régimen chavista. El régimen de Venezuela no cree en el respeto a estas libertades fundamentales, a las libertades básicas, y al contrario, utiliza todo el poder que tiene a su alcance, una enorme concentración de poder, para perseguir e intimidar a aquellos que cruzan la raya. Y lamentablemente, tanto Leopoldo López como un grupo de alcaldes y políticos de Venezuela están en una circunstancia similar. Si no hay presión de la comunidad internacional, y especialmente de la comunidad latinoamericana, de las democracias latinoamericanas, y estoy pensando en particular en Brasil, sobre la suerte o la libertad y las condiciones en que se encuentran líderes como Leopoldo López o María Corina Machado, que también ha sido objeto de una persecución similar, creo que es muy difícil que las autoridades recapaciten y corrijan las injusticias que están cometiendo en Venezuela. Quiero agradecerle mucho su tiempo y estas declaraciones, señor José Miguel Vivanco. Es el director para las Américas de Human Rights Watch y hoy ha estado con nosotros desde Washington. Muy amable. Al contrario, un placer estar con ustedes.